Buenas tardes, estimados alumnos de séptimo nivel. Continuamos con la clase de la unidad número 2. En este caso, vamos a hacer una lección, una clase de solución de problemas de posiciones y desplazamientos. Decirle que hay un deber que se colocará cuando terminando la clase de posición y desplazamiento que deben resolver en los próximos días. Vamos a proyectar. Bueno, la clase de hoy se titula Solución de problemas de análisis de posiciones y desplazamientos. Es una clase relativamente sencilla desde el punto de vista de la complicación del contenido y que ustedes, dada la experiencia que tienen, unos que ya recibieron el curso de mecanismos y otros porque en dinámica nosotros dimos ya estas cuestiones para ir adelantando y fortaleciendo la capacidad de análisis de los estudiantes. El objetivo es solucionar problemas de análisis de posiciones y desplazamientos. Hoy vamos siempre, como hacemos en todas las clases, recordar algunos conceptos de la clase pasada. El primero, ¿qué es un plano de posición? Un plano de posición es la representación gráfica de una posición del mecanismo donde se muestra las posiciones recíprocas de los elementos correspondientes a un instante dado en una escala determinada. Es decir, hacer el mecanismo en una sola posición en una escala. Siempre, por tanto, aquí el mecanismo está a escala. Si no se hace a escala, es un croquis. No es lo mismo. En el caso de planos con S de posiciones de un mecanismo, estamos hablando de un conjunto de esquemas cinemáticos construidos para diferentes posiciones del conjunto del elemento motriz. En otras palabras, los planos dan la idea de todas las posiciones que va variando el mecanismo desde que sale de una posición extrema y regresa a ella en el ciclo. Es decir, los planos, el conjunto de posiciones hechas a escala para dar una idea del ciclo de movimiento. El elemento motriz que hemos estudiado y que se usan básicamente en mecanismos pueden tener tres configuraciones. La una, que sea una manivela, donde el movimiento del elemento motriz es un círculo de radio determinado y todos los puntos se mueven con esa trayectoria. Y, por ejemplo, aquí en este caso se ha dividido en 12 partes el ciclo, es decir, partimos que inicia en 1 y vuelve a 1, por tanto, cada 30 grados, en este caso, habría una posición dibujada de este mecanismo. La trayectoria de los puntos, como ven aquí en línea discontinua, son círculos. Cuando el elemento motriz o elemento general es un balancín, significa que el elemento se balancea con respecto a un punto A de rotación. Para esta oportunidad, entonces, el recorrido, que es un arco de circunferencia, como se ve aquí, un arco que abarca el ángulo desde la posición 1 hasta la 12, por ejemplo, aquí hay como unos 110 grados. Ese arco, el punto 1, 2, 3 lo recorre en una dirección, digamos, en el sentido de omega, pero como es balancín, cuando llega a la posición 12 regresa. Y aquí tenemos entonces 12 posiciones representadas hacia un lado y después tendría las 12 en sentido contrario. Y cuando es el movimiento de una corredera o un pistón, la trayectoria es un segmento de recta. No es una recta porque sería movimiento infinito. Es un segmento, el pistón se desplaza a determinada longitud. Y esa longitud se divide en un número de partes. Por ejemplo, aquí imaginemos que son
12 centímetros, cada 1 centímetro de desplazamiento marcamos una posición. Tendríamos aquí desde la 1 a la 12, se detiene y vuelve de la 12 a la 1. Por tanto, aquí la trayectoria es un círculo, en un ciclo, la trayectoria es un arco de circunferencia y el movimiento es de vaivén, y la trayectoria aquí es un segmento de recta y el movimiento es de ida y vuelta. Las posiciones extremas son claves. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos aquí, en el literal B, la posición extrema está muy clara. ¿Por qué? Porque en uno el elemento se detiene y no continúa y llegó a un punto extremo para reiniciar el movimiento, y cuando llega a 12 se vuelve a detener y vuelve a comenzar. Por tanto, aquí las posiciones extremas están claras, la 1 y la 12. Mientras que en un movimiento de traslación, las posiciones extremas están también definidas cuando llega a los extremos, cuando llega a los topes del movimiento de ese segmento de recta. Ahora, cuando el movimiento es circular, en principio puede ser cualquiera, depende de la configuración del mecanismo, que es lo que vamos a ver enseguida. Las posiciones extremas son aquellas que determinan, digamos, cuando llega a los extremos y cambia generalmente el ciclo de movimiento, o sea, el tipo de movimiento. En un mecanismo, digamos, si va en un sistema de trabajo, llega a un punto, retorna y cambia, digamos, los parámetros cinemáticos. Y estas posiciones extremas hacen que el mecanismo tenga diferentes comportamientos en un lado de las posiciones extremas y en el otro lado de las posiciones extremas. Veamos los 3 casos que dijimos en clase. El que ustedes tienen en este proyecto, el mecanismo de manivela, elemento de rotación, biela y pistón, en este caso con excentricidad. Las posiciones extremas es cuando la manivela, a ver, y la biela están en línea recta. Y por tanto, desde el punto A, cuando usted suma AB, más veces en línea recta llegó al extremo. Por ejemplo, la línea que está en verde es la posición extrema 2. Y la otra posición extrema es cuando están en línea recta, pero restándose. Como aquí, si la longitud de la biela, que está en azul, menos la manivela, da la longitud que hay desde el punto A. ¿Por qué se halla la longitud A? Porque es para dibujar, encontrar la posición. Es decir, ¿dónde está el punto extremo? El punto extremo está, en un caso, cuando usted suma la biela más la manivela y intersecta haciendo centro en A, la línea que, por donde se mueve el pistón, sería el caso del punto C2, y la otra posición extrema estaría cuando a partir del punto A, usted, con un arco de determinada abertura en el compás, una distancia que es la diferencia entre la biela menos la manivela, e intersecta la línea de movimiento. Aquí tenemos las posiciones extremas. Cuando el mecanismo de 4 articulaciones es exactamente igual, el balancín ocupa sus posiciones extremas, como estamos viendo aquí en C1 y C2, y llega al máximo hacia un lado y al otro, y recorre el arco C1, C2. Una extrema es la verde, de la misma circunstancia, la suma de la manivela AB más la biela ABC da el punto C2. ¿Cómo se halla? Se dibuja primero el arco por donde se mueve el punto C, sin saber cuál es el punto, el arco, y haciendo centro en A, con una abertura del compás igual a la suma de BC más BA, hasta que se corte con el arco C1, C2, y aquí se encuentra el punto C2, y al revés, cuando es la diferencia entre la biela y la manivela, haciendo centro en A hasta que corte el arco. Después que he encontrado los puntos C1 y C2, entonces se dibuja el mecanismo. El mecanismo, la posición 1, que es en azul, es desde el punto A hasta el B. Este es ¿quién? La manivela, desde el punto B1 hasta el punto C1, ¿quién es? La biela, y desde el punto C1 al punto D es el balancín. La otra posición extrema
desde el punto A al punto B2 es la manivela, desde el punto B2 al C2 es la biela, y del punto C2 al D es el balancín. Las demás posiciones, ¿cómo se hacen? Muy sencillo. Por ejemplo, viéndolo aquí, si yo quiero hallar la posición, digamos, de este punto, ¿qué hacemos? Trazamos una línea desde el origen de coordenada hasta el punto, el ángulo que nosotros queremos estudiar. Aquí vamos a cambiar el color. Ahí tenemos la biela B, la manivela B que pasó de B2 a esta posición. Si queremos hallar dónde está el punto C, sería el 3, con una longitud igual a la biela BC, haciendo centro en el punto B hasta cortar el arco azul y luego unimos este punto en muestra. Ahí tenemos otra posición. Si quisiéramos hallar otra posición, y así sucesivamente, podemos, primero se marca la circunferencia que describe el punto B, y así se determinan cada una de las posiciones que tenemos en el mecanismo. Continuamos entonces con otra posición extrema. Otras posiciones extremas tenemos el mecanismo de una animadora, que es llamado mecanismo de Colisa. ¿Qué caracteriza el mecanismo de Colisa? Mecanismo de Colisa lo caracteriza tener un cuerpo que rota y sobre él se desplaza otro. Como ven aquí, el cuerpo 3, tenemos aquí, está en verde y azul, sobre él se mueve una corredera. Por tanto, tenemos aquí que las posiciones extremas es cuando el mecanismo llega a 90 grados. A 90 grados, como estamos viendo, perpendicular, es decir, donde la colisa forma ángulo de 90 grados con la manivela. De esa manera, tenemos las posiciones extremas. ¿Y cómo se hallan entonces los elementos? Generalmente el dato se da el valor del coeficiente K, que es el coeficiente que determina la variación de la velocidad entre el espacio de trabajo, cuando el mecanismo está trabajando, que cuando está volviendo a la posición inicial. Y esa es una relación entre el ángulo superior, el ángulo de trabajo y el ángulo de retorno. Conociendo el ángulo, a partir del valor de K, podemos hallar, y el valor de AC, que generalmente es el dato, la distancia que hay entre los centros de la manivela y del balancín, se determina la distancia de AB. Y a partir de ahí se dibuja el mecanismo. Aquí tenemos entonces las dos posiciones extremas. Si yo quiero hallar una posición, otra posición, digamos, si yo tomo como 1, la B1, y que la posición donde esté el punto B haya pasado de B1, digamos, a una posición que está aquí donde estoy marcando. Veamos entonces a una posición que está en el medio. Ahí donde he marcado esa posición. Por tanto, vamos a entonces hacer es muy sencillo. Por tanto, la manivela, perdón, estaría B hasta A. Se dibuja la manivela
Ya tenemos la manivela dibujada y este es el centro de quién, de la corredera, que también, por tanto, la corredera está obligada a pasar por aquí en una línea recta. Sobre esta línea está aquí, la corredera, esta que estamos hablando acá. Y ahí, a grosso modo, tenemos otra posición. Si el mecanismo tuviese, digamos, una corredera que se moviese en esta dirección, iría de esta manera. Para esta posición de acá, donde esta que he dibujado en rojo es la longitud de esta viega que estaría aquí arriba, en la, donde marcando las posiciones de quién, de ese corredero. Vamos en este, es otro ejemplo de un mecanismo de manivela viega-pistón, 4 articulaciones, como lo están viendo aquí, mecanismo de 4 articulaciones, las posiciones extremas ya estarían dibujadas, sí, no es, perdón, aquí no están dibujadas porque no están en línea recta, pero hay determinadas posiciones, y aquí lo queríamos marcar la trayectoria, digamos, del centro de masa del cuerpo BC, cómo sería, se unen para distintas posiciones, se unen los puntos, y tendríamos entonces el movimiento completo. Vamos a evaluar la metodología, sí, la metodología para hacer los diagramas de posiciones, tal como dimos en clase. Primero, determinación del factor de escala, se sobreentiende que tenemos las dimensiones del mecanismo. Segundo, a partir del factor de escala se determinan las medidas de todos los componentes del mecanismo para que estén trabajando, para que estén todos en la misma escala. Luego se traza un sistema de coordenadas. A partir del sistema de coordenadas que son referencias, se construyen las posiciones extremas. Nosotros estudiamos aquí las 3 variantes de posiciones extremas, una de las 3. De luego construimos el resto de las posiciones que pueden estar entre 1 y 12, entre 12 y 24, independiente, 6, 12, 24, en dependencia del número y exactitud que queramos darle. Y el trazado de la trayectoria de los puntos notables, estamos hablando de los que es un punto notable, las articulaciones y los centros de masa. Vamos entonces, siguiendo esta metodología, a hacer un ejemplo sencillo y orientar los deberes que tenemos para los próximos días. Si tenemos un mecanismo de manivela biela-pistón, según la figura que vamos a ver de poco, cuya longitud de la manivela es 80 milímetros, la biela es 200, la biela a veces tiene una velocidad angular constante y en sentido contrario a las manecillas de reloj y rota 2500 revoluciones por minuto. Estos datos ahorita no se van a usar, pero siguen problemas de velocidad. Para las posiciones donde la manivela forma con la horizontal ángulo de 0 grados, 40 grados y 90 grados medido en el sentido de rotación de la manivela, construya los planos de las 3 posiciones del mecanismo a estudiar, es decir, 0, 40 y 90, y construya la trayectoria de sus puntos notables para las 3 posiciones. Recuerdo que los puntos notables son las articulaciones y los centros de masa. Digamos un mecanismo como este, un cigüeñal rotando, una biela, un bastidor y un pistón. Y vamos a hacer 3 posiciones. Cuando está horizontal, cuando está a 90 y a 40. Y ese sería el dibujo del mecanismo en la posición a 40. Como ven, AB 80 milímetros, BC, biela, 200, 40 grados, es una posición, los puntos son de los pares cinemáticos son A, B, C y D. Los centros de masa estarían en G1, G2, centro de masa de la manivela y centro de masa de la biela. El primer paso es
bueno, tener los datos del mecanismo, ángulo de posición, 0 grados, 40 grados, 90 grados, AB, dimensión de la manivela, 80 milímetros, BC, dimensión de la biela real, 200 milímetros, excentricidad no existe, el mecanismo es céntrico, y el esquema de análisis del mecanismo es el que tenemos aquí. Luego vamos a encontrar la segunda etapa, medidas de todos los puntos, los elementos del mecanismo a la escala del dibujo. Para ello tenemos que encontrar primero el factor de escala, que es una medida real entre una en el dibujo, y como unidades tiene unidades reales entre milímetros. Si estoy trabajando metros, serían metros entre milímetros. Si trabajo milímetros, serían milímetros en cada milímetro. Dado los datos del mecanismo, nosotros dijimos, bueno, donde la longitud, la mayor longitud que tiene el mecanismo es cuando la biela y la manivela están en línea recta, AB más BC. Por tanto, tomamos esta medida como medida real. Y aquí tenemos entonces que el factor de escala sería ¿quién? La medida real que nosotros tomamos 140, es decir, perdón, la real es 280, la manivela 80 milímetros más la biela, así que no están en línea recta. Y dijimos que eso lo vamos a dar 140 en el dibujo, es decir, a 280 lo vamos a representar por uno de 140 milímetros. Y al dividir 280 entre 140 da 2 milímetros reales en cada milímetro del dibujo. Esto obviamente lo tomamos intencional porque nos dimos cuenta que 280 es un número que se puede hasta dibujar directo, pero un poquito grande, pero la 80, si usted divide 80 entre 2 le da 40, 200 entre 2 le da 100 y por tanto una escala muy cómoda es 2 a 1, ¿sí? Reduciendo la mitad. Luego, ¿qué se hace? Ya tengo el factor de escala y yo tengo dos medidas fundamentales, tres incluyendo los centros de masa. Que AB es 80, BC es 200, hay que llevarlo a la escala del dibujo. ¿Cuál es la escala del dibujo? Que 2 milímetros reales equivalen a 1 milímetro en el dibujo. Entonces, de esta fórmula yo digo que la medida en el dibujo es igual a la real entre el factor de escala de los despejos, como quedando aquí. Y con esta despeje, para cada medida real lo divido entre el factor de escala y obtengo entonces las medidas ya en el dibujo. ¿Qué tenemos aquí? AB, que es real vale 80, dividido entre 2, 40 en el dibujo. BC, que es real vale 200, dividido entre el factor de escala, que es 2, vale 100. Y BG, la distancia que es del punto B, ¿sí? Del punto B de la biela al centro de masa de la biela, que 100 es real, lo divido entre 2, me da 50 milímetros. De forma tal que tenemos todas las medidas del dibujo representadas. Entonces, aquí tenemos, como ven, AB 80 reales, en el dibujo serían 40, BC 200 reales, en el dibujo serían 100, y BG1, la distancia que es del punto G, el centro de masa del cuerpo BG, perdón, la distancia que es del punto B al G, que es el centro de masa, que en este caso dijimos que está en el medio, entonces 50 milímetros, 100 reales, 50 milímetros de dibujo. ¿Qué dice la metodología? Se traza, aquí tengo los datos, que ya habíamos calculado en la diapositiva anterior. Trazamos un origen de coordenadas. Aquí va a estar el punto A. Eje X, eje Y. Luego trazamos la trayectoria del punto B. El punto B es una manivela, rota con respecto a un radio AB
que en el dibujo es 40, por tanto, con una distancia AB de 40 milímetros, hace una circunferencia de 40 milímetros. Sobre esa circunferencia en líneas discontinuas se va a mover el punto B. Ese es el lugar geométrico de las posiciones del punto B. Igual pasaría con el centro de masa de quien de AB, que está en el centro, y por tanto el centro de masa de AB, que es G1, va a moverse en esta línea, en este círculo que está en azul, con líneas discontinuas. Tenemos entonces la trayectoria del punto B y G1. A no tiene trayectoria porque es fijo. La primera posición es a 0 grados. Aquí tenemos sentido de rotación. Trayectoria. La primera posición es a 0 grados. Es decir, el punto B va a estar, el ángulo que hay entre la manivela y el eje X es 0. Por tanto, dibujamos un segmento de 40 milímetros que es la manivela desde A horizontalmente, porque es su posición 0 grados. Y ahí vamos a dibujar la posición extrema. ¿Cuál es la posición extrema? Donde la manivela y la biela están en línea recta. Como este mecanismo es céntrico, por tanto, a continuación de esto estaría aquí la biela. Hemos representado el centro de masa de la manivela, el par cinemático que une al punto, al cuerpo 1 con el cuerpo 2, es decir, a la biela y la manivela. Y tenemos el punto B en la posición 0 grados. Dibujamos entonces el centro de masa de quién, G2, que está en el punto medio entre B y C. Representamos el pistón con el par cinemático. Esa es la posición extrema 1. Pero a nosotros no nos pidieron representar las dos posiciones extremas, sino a 0 grados, a 40 grados y a 90 grados. Tenemos ya la posición a 0 grados. Nombramos los pares, así que tenemos A, B, C y el centro de masa G1 y G2. Luego vamos a marcar a 40 grados, es decir, cuando el punto B rota en el sentido de omega hacia antihorario, pasa del punto B a 40 grados. Lo hemos marcado en negro, es decir, pasó de esta posición 1 a esta posición 2. Ahora que tengo que encontrar, aquí marcamos, tengo que encontrar dónde está el punto C. Bueno, el punto C se halla haciendo centro en el punto B, aquí, en este punto, con la longitud BC hasta que corte la línea por donde se mueve el pistón. Y ahí tenemos entonces la intersección. Ubicamos el par, punto C2, el centro G2, y aquí más tardecito voy a colocar esta que se me pasó en la animación, el par B. Y aquí tenemos la posición B2 de 40 grados, ¿sí? De 0 grados pasó a 40 grados. La posición a 90 grados es cuando pasó de horizontal a 40 a 90, y por eso dibujamos aquí verticalmente sobre la línea Y. Y tenemos aquí la biela que ya se movió desde la 1 a la 2 a la 3. Ahí marcamos el centro de masa porque el punto del centro de masa G1 pasó de la posición 1 a la 2 a la 3. El par cinemático B, y aquí tenemos la posición 3 para la manivela. Ahora tenemos que encontrar dónde está la posición C3, igual haciendo centro en B con una longitud igual a BC, en este caso de 100 milímetros. Hago centro aquí con el compás con 100 milímetros hasta que corte por donde se mueve el pistón. ¿Por qué por donde se mueve el pistón? Porque tiene que pasar por esa línea, no puede estar por otro lado. Y ahí tenemos el centro de masa de quién, de la biela en esa posición, G2, y el pistón dibujado en su posición.
Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Manivela, posición 1, 0 grados, C1, posición 2, posición 2, B2, C2, a 40 grados, posición 3, a 90 grados, C3, C2, C1. El pistón viene moviéndose hacia la izquierda. Entre tanto, la manivela rota en sentido contrario, el pistón se mueve hacia la izquierda. Obviamente, cuando llegue a la posición extrema, la otra va a moverse entonces al revés, en sentido contrario. ¿Cuál es la trayectoria entonces de los puntos del centro de masa? Bien, la trayectoria de los centros de masa de la manivela AB es un círculo, aquí lo ven. La trayectoria de los centros de masa de la biela no es un círculo, es una curva distinta en función de la distancia que tenga entre D y A y donde esté ubicado sobre la biela el centro de masa. Aquí tenemos G2 para la posición 0, G2 para la posición 40 y G2 para la posición 90. Unimos esos puntos y tenemos la trayectoria de... ahí se me corrió un poquito, pero bueno, ese debe pasar por el punto negro que tenemos aquí. De esa forma, hemos construido todas las posiciones. Si fuera a hacer otra posición, pues muy sencillo, digamos, aquí, marcaríamos, digamos, la manivela, con una línea recta, y aquí estaría el punto B4. El punto B4, ¿con quién? Con la biela, con la longitud de la biela, y me daría aproximadamente por aquí. Si fuera a hacer la posición extrema, entonces ¿dónde estaría? Estaría en el otro extremo, aquí. La biela estaría en esta posición, la manivela, el punto B había pasado de 3 al 4 al 5, y entonces con una longitud igual de la biela, hasta que corte el desplazamiento, estaría aproximadamente por aquí. Aquí dibujaría el pistón. El mecanismo pasaría desde esta posición a esta posición como recorrido de trabajo. Luego, cuando pasa a otra, posiblemente ya van a coincidir. Por ejemplo, esta coincidiría con otra si se hace escala aquí. Y esta de aquí coincidiría 90 grados con la otra. Y así el mecanismo va. Perdón, esta no es de aquí, es antes. Está en azul, viene con... ya que me equivoqué fue... Ah, ya. Esto de acá. Esta va con esta que está en rojo, aquí. Y esta iría con la que está en azul. Como ven, se repite en el ciclo. Es muy sencillo cuando se tienen ya dominio de los aspectos básicos. Lo más trabajoso es encontrar el factor de escala y el resto ya sale con relativa facilidad. Vamos entonces, en el caso del mecanismo de ustedes, el proyecto, ya tendríamos entonces aquí los datos fundamentales. Voy a cortar la grabación porque se va a acabar el tiempo para comenzar una nueva, para orientar los deberes.